Imagínese uno de los hombres más cercanos al Señor Jesucristo. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que de los 12, el Señor Jesucristo separaba a un grupito de 3, y entre ellos estaba Pedro. Y en muchas ocasiones usted puede leer cómo cuando el Señor Jesucristo pedía participación de los apóstoles o de los discípulos en aquel momento, ¿verdad? Era Pedro el que tomaba siempre la iniciativa. Así es que creo yo que vamos a aprender el día de hoy un poquito acerca de la naturaleza del apóstol Pedro, de lo que había en su corazón y de lo que él quiere transmitir para la iglesia. Así es que vamos rápidamente a pasar a lo que es la primera de Pedro. Y en la primera de Pedro, hermanos, tenemos que el tema es el sufrimiento y la gloria. Pedro, hermanos, le escribe a la iglesia por ahí entre los años 60 y en adelante, pero es un tiempo muy, muy difícil para la iglesia. Es un tiempo de persecución. Es un tiempo en el cual los discípulos tenían que reunirse a escondidas. Era un tiempo en el cual cualquier persona que te acusara no solamente era el problema con los líderes religiosos judíos, sino ahora también se había agregado el imperio romano a la persecución de la iglesia. Así es que declarar que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era Rey, que Jesucristo era Señor, era ir completamente en contra de las ideas, la idiosincrasia, la forma de pensar del imperio romano. Entonces, cualquier cristiano, hermanos, que declaraba que Jesucristo era el Señor, inmediatamente era puesto en un lugar de acusado. Cualquier persona podía denunciarlo y sobre usted le iba a caer todo el peso de la ley de aquel entonces, ¿verdad? Por estar declarando lo que es una realidad. Entonces el autor es el apóstol Pedro, la fecha del año 60. Dice, Pedro escribió probablemente su primera epístola a los cristianos que habían oído a Asia Menor, que está en Turquía, para evitar la persecución de Nerón. El libro anima a los cristianos que sufren que sean pacientes en la tribulación, que se regocijen debido a su gran esperanza en Cristo y que vivan vidas dignas de el que regresará otra vez. Hermanos, si usted lee estas epístolas, todas estas ideas de la iglesia, con doctrinas de prosperidad y de bienestar, y que te dicen que si estás enfermo es porque estás pecando y Dios te está castigando, todo esto, hermanos, queda echado por tierra. ¿Sí? Eso es un evangelio falso. La iglesia estaba siendo perseguida, la verdadera iglesia estaba siendo perseguida. Y Pedro no les decía, no, ustedes confiesen y eso se va a alejar de ustedes. No. Pedro les dice, fortalézcanse, permanezcan fieles. Aun y cuando la persecución venga a sus vidas, ustedes manténganse fieles al Señor Jesucristo. La segunda de Pedro le escribe aproximadamente entre 4 y 6 años después. Y nuevamente aquí nos habla, el principal tema es la fidelidad a Cristo. O sea que en medio de la persecución se espera que el cristiano sea fiel, hermanos. Pedro aguardaba, el martirio. El apóstol ya sabía que iba a morir. Y de hecho, él sabía cómo iba a morir. ¿Sabe usted? El Señor Jesucristo le dijo cómo iba a morir. Y si usted quiere saber cuándo fue que el Señor Jesucristo le dijo, yo se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea. Está en uno de los evangelios, así es que póngase a estudiar los evangelios y vea donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro cómo va a morir. Pedro sabía que iba a morir.
Y dice Pedro, aguardaba el martirio. Él advierte a los creyentes cristianos que los falsos maestros, profesores y los escarnecedores vendrán e intentarán extraviarlos. Pero los creyentes deben permanecer fieles a Cristo y rechazar sus errores. Debido al regreso inminente de Cristo, Pedro amonesta a los cristianos a una vida santa. Si usted se da cuenta, había mucha expectativa de la segunda venida de Cristo en estas últimas epístolas. Se les llama epístolas universales porque el apóstol Pedro le escribe a todas las iglesias. Con Pablo fue un poquito diferente, ¿verdad? Pablo le escribía a ciertas iglesias en particular, iglesias que en su mayoría él había establecido, él había plantado, él había iniciado. Pero en el caso de Pedro, el mensaje es para todas las iglesias. Y claro, también el contenido de las iglesias, de las cartas de Pablo, obviamente están vigentes hoy en día para toda la iglesia, pero el carácter de las iglesias, de las epístolas de Pedro son universales porque estaban dirigidas no en particular a una iglesia, sino para toda la iglesia cristiana en su momento. Así es que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema del día de hoy. Y bueno, pues ya estamos a, ¿qué son? 3 días de Navidad. ¿Ya se preparó? ¿Hay más o menos? Vamos a preparar nuestros corazones. ¿Qué le parece? El día de hoy vamos a preparar nuestros corazones. Ya saliendo usted de aquí, usted prepare lo que usted quiera. Si va a cocinar, si va a comprar regalos, preocúpese. Pero ahorita, despreocúpese de todo eso, por favor. Quite de su mente. Ay, me acordé que al primo Panchito no le compré regalo todavía. Olvídese de Panchito ahorita. Concéntrese en la palabra de Dios. Amén. Y para este efecto, hermanos, yo quise titularle a esta meditación La Primera Venida. Porque Pedro habla acerca de esa idea de la segunda venida de Cristo. Pero lo que estamos por celebrar dentro de 3 días, hermanos, es la primera venida. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a retroceder un poquito. Yo sé que ustedes ya tuvieron su servicio navideño la semana pasada, pero el día de hoy vamos a retroceder un poquito y le vamos a echar otra vista, visitadita rápida a lo que es el tema de la Navidad en sí, pero después vamos a ver cuál es el propósito de esa primera venida del Señor Jesucristo. Amén. Así es que le voy a invitar a que me acompañe leyendo este pasaje. Son solamente 3 versículos, el versículo 10 del primer capítulo de Primera de Pedro y los versículos 2 y 10 9 y 10 del segundo capítulo. Yo voy a leer el primer versículo, usted lee el segundo y nos unimos en el último. Póngase de pie para que no se me duerma. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Todos juntos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy celebramos que hemos alcanzado misericordia. El día de hoy, Señor, celebramos que tu primera venida tenía un propósito bien claro, bien definido. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que venga y nos enseñe, sea el que venga y nos exhorte, sea el que venga y nos fortalezca en lo que necesitemos ser ministrados y fortalecidos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Danos corazones atentos a ti, oídos abiertos y voluntades rendidas a tu señorío, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos.
¿Cuánta expectativa hay cuando hay un evento grande por pasar? ¿No es cierto? Yo no sé cuánto a ustedes les gusta el fútbol, soccer. Bueno, debería ser nada más fútbol, ¿verdad? Porque entre nosotros no hay eso de soccer. Soccer es para los gringos. Pero para nosotros es fútbol, simplemente. ¿Cuántos esperan ver el mundial? 2 o 3. Bueno, pues yo voy a ver cómo encaja en mi horario, ¿verdad? Si lo puedo meter, lo meto, y si no, pues ni modo. Ahí veré las repeticiones o los resúmenes. Pero hermanos, hay toda una anticipación en el mundo, imagínense. Y en esta ocasión, para aquellos que no están muy entendidos del fútbol, soccer o del fútbol, se va a hacer en 3 países, hermanos. Este mundial del 2026 va a ser especial porque va a estar en todo lo que es considerado Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México. Imagínense entonces cómo los jugadores van a tener que viajar de un país a otro. Toda la logística que se va a tener que hacer, pero sobre todo, hermanos, estaba yo oyendo las cantidades de dinero que va a costar un solo boleto para el final. Ya anda arriba de los $2,000, hermanos. Oiga, si yo tuviera $2,000, me voy a Europa, hermanos. Me voy a Turquía. Una semanita en Turquía fácilmente me alcanzan $2,000 agarrando un buen vuelo. Baratito. Pero hermanos, $2,000 por un boleto. Esto no le quita, hermano, la emoción a todo esto. Al contrario, hace que la gente como que se active más. Y hermanos, cuando hablamos acerca de la venida del Señor, en el corazón del creyente debería de haber eso. Pero recuerde que no estamos hablando de la segunda venida en esta ocasión, sino que estamos hablando de la primera venida. Entonces, en el pueblo judío, hermanos, había esa expectativa de que un día el Mesías iba a venir, de que un día el Mesías iba a estar aquí entre nosotros, ahí entre el pueblo de Israel, y entonces todo iba a ser prosperidad, todo iba a ser libertad, todo iba a ser hermoso, y ellos añoraban, hermanos, el tiempo del reinado de David y de Salomón. Los judíos decían, va a ser como en aquel entonces cuando nosotros como pueblo de Dios éramos el ombligo del mundo. Éramos el centro del mundo. Las naciones venían a visitar el templo y venían a visitar a nuestro rey Salomón por tan sabio que era. Y ellos añoraban esas cosas, hermanos. Tenían esa añoranza. Pero cuando se llegó el tiempo, desafortunadamente fueron muy pocos los que entendieron las señales. Desafortunadamente, la gente se había metido tanto en las cuestiones del mundo que les pasó de noche, como decimos por ahí. Les pasó de noche la venida de Cristo. Fueron unos cuantos los que se enteraron. Y es así como queda registrado en el Evangelio, hermano, en los Evangelios. Fíjese, esta primera venida vemos en Mateo. Si vamos al primer capítulo de Mateo, y solamente voy a usar 2 versículos de ese capítulo 1 de Mateo, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con Jesús, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, cuando una pareja en Israel, los judíos, deseaban casarse, ellos tenían una ceremonia que era el desposamiento. Este tipo de ceremonia, hermanos, era una cosa muy, pero muy importante y muy formal. De hecho, la pareja estaba ya desde ese momento casada. Ante los ojos de la sociedad, ellos ya estaban casados, pero no se les permitía vivir juntos. Había más o menos un periodo de 1 año que se daba a la pareja. Y mucho de esto era
principalmente para que el varón pudiera proveer un hogar para su esposa, pudiera proveer un espacio para que la mujer se fuera preparando también. Y si no sabía cocinar muy bien, pues aprendiera, ¿verdad?, un poquito más. Para las cosas, los quehaceres hogareños, ella pudiera estar capacitada y él pudiera estar capacitado para la provisión al hogar. Pero este periodo de un año, aunque estaban separados, mentalmente, socialmente, ya estaban casados. Así es que María y José ya se habían casado, estaban desposados. Ya nada más les faltaba vivir juntos. Y por eso aquí la palabra es muy clara. Fíjese, la palabra no nada más fue escrita nada más así, al y se va. Dios es muy cuidadoso en todos los detalles que nos da en la Biblia. Y tenemos que aprender a ver esos detalles, hermanos. Cuando usted lea la Biblia, dígale: Espíritu Santo, revélame cualquier cosa que se me pase. Espíritu Santo, dirígeme en la lectura de tu palabra. Ayúdame a entender de la mejor manera. Y por eso el Evangelio de Mateo especifica que estaban desposados. Pero antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Usted sabe, el ángel Gabriel se le aparece a María y habla con ella. Y María, hermanos, es una mujer admirable. Aunque era una jovencita de escasos 14, 16 años, porque era el tiempo en que la mujer judía se casaba. El varón podría tener unos 4 o 5 años más que ella, pero las mujeres en Israel era la edad de 14, 16 años cuando la mujer se casaba. Imagínense esta jovencita tomando el mensaje de parte de Dios y diciendo: hágase de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. Ella, al decir esto, hermanos, estaba tomando un riesgo muy alto. Definitivamente. Esas profecías que nos dice Pedro en la lectura que hicimos, ahí en ese versículo del primer capítulo, dice que fueron dadas estas profecías mucho tiempo antes para que el pueblo entendiera. Yo no sé si en algún momento por la mente de María cruzó la idea de que esas profecías estaba sucediendo en su propia vida, de que una virgen iba a dar a luz un hijo de manera milagrosa, concebido de manera milagrosa. Yo no sé si ella acató a meditar, pero lo cierto es que era ella una mujer, una jovencita muy valiente al decir: yo estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Porque sabe, si una virgen desposada se encontraba que estaba embarazada, una de dos: o ya la pareja se juntó y eso era mal visto, quedaba usted marcado en la sociedad, usted iba a ser el tema predilecto de los chismes que se formaran, u otra, que esta jovencita se haya metido con alguien más y que le haya puesto los cuernos o los cachos, como digan ustedes allá en su país, a su esposo, con quien estaba desposada. Y eso era peor, porque entonces, hermanos, una mujer así podía ser juzgada y apedreada hasta morir. Entonces María, hermanos, fue una mujer excepcional, fue una mujer especial. Dios no se equivocó al escogerla. Y María es una hermana en Cristo de usted y de un servidor.
Pero hasta ahí. Hasta ahí. 19 millones de personas visitaron el santuario de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, hermanos. 19 millones de personas que adoran a la Reina del Cielo, a la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios no necesita de una mamá. Él es el creador de todo. Pero hermanos, viendo a María como mujer, como hermana en Cristo, fue una mujer excepcional. Imagínese ese paquete de tener al Hijo de Dios y después de criarlo. José no se queda atrás, pero bueno, ese no es el tema el día de hoy. Cuando José se entera de esto, la quiere dejar, pero también el ángel Gabriel se presenta a él y entonces habla con él. Y vemos ahí en el versículo 23, dice Mateo, si usted recuerda cuando vimos brevemente el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Mateo es el Evangelio que tiene más profecías del Antiguo Testamento de los 4 Evangelios. Como que está escrito principalmente para judíos. Y ahí incluye esta profecía que está ahí en el libro del profeta Isaías. Y dice, he aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nuevamente esas profecías de las que habló Pedro y que les recordaba que en la primera venida Jesucristo vino a cumplir con esas profecías. Esta profecía es una de las más hermosas que podemos tener, hermanos, donde se menciona que va a nacer de una manera virginal, de una manera increíble, de una manera milagrosa. Pero no solo eso, hermanos, sino que también el nombre que él llevaría, que es Emmanuel, representa el propósito, el motivo, la razón por la cual Dios se había hecho carne. Y Dios había decidido venir a esta tierra en forma de un pequeño bebé para estar en medio de nosotros. Hace unas 3-4 semanas, hermanos, estudiábamos cómo estaba constituido el templo de Dios, ¿se acuerdan? Hablamos del tabernáculo de Dios y cómo el tabernáculo dirigió al pueblo de Israel en el desierto, cómo en el lugar santísimo la presencia de Dios descansaba en ese lugar. Pues ahora imagínense que esa presencia de Dios ahora toma carne. Y por eso el Evangelio según San Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y vino a este mundo y vino a traer luz en medio de las tinieblas en las cuales la humanidad, hermanos, nos estamos perdiendo cada día más, cada día más, cada día más, si no tenemos la luz del Evangelio, si no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En esta Navidad, hermanos, tenga usted muy presente cuando esté ahí en la mesa, antes de que comience a cenar, eleve una oración. Y si tiene familiares que no son creyentes, con más ganas, por favor, hermanos. No vaya a orar acá secretamente, que no se den cuenta, ¿eh? Señor, gracias por los alimentos que van para adentro. Amén.
Hermano, es la oportunidad que tienes de dar testimonio. Es la oportunidad que tienes de decir, Dios está conmigo, Dios está entre nosotros, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que no nos dé temor, hermanos. Que no nos dé vergüenza. ¿Qué va a decir el primo? Ay, ya se hizo evangélico y es de esos radicales, porque hasta ahora. Decía por ahí alguien, ¿verdad? Esos evangélicos no oran nada más por darle gracias a Dios, todavía le están pidiendo más comida. No se conforma, esa no es la razón de orar. La razón de orar es que estamos agradecidos. Pero también la razón de orar, hermanos, puede ser que vamos a dar testimonio con aquellos que no lo conocen. Podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que reconocemos que Navidad no es un pinito lleno de luces, con regalos abajo. No es una fiesta donde hay mucha pachanga y baile y a veces hasta alcohol. Eso no es Navidad, hermanos. Eso es un desenfreno de la humanidad. Acuérdense que yo me crié en el DF. Allá celebrábamos 7 posadas cada año, hermanos. Y yo como chiquillo me encantaba porque en cada posada había piñatas y yo era bueno para las piñatas, hermanos. Pero también las piñatas se desquitaban conmigo, ¿verdad? Que de vez en cuando nos golpeaban las piñatas que estaban hechas de barro en la cabeza, ¿verdad? Hermanos, debemos de recordar que la razón de la Navidad es Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y para qué se tomó Dios toda esa molestia de nacer como un bebé, de crecer? Ahora piense por un momento, ¿usted cree que Jesús cuando era bebito no lo tenían que cambiar de pañal? ¿No le daba hambre y tenía que comer? ¿No se enfermaba también? ¿No le daba un catarro por ahí? ¿Cómo se imagina usted a Jesús? La palabra de Dios no nos da muchos detalles de su niñez. Pero lo cierto, hermanos, es que Jesús tenía una naturaleza doble, 100% Dios, 100% humano. Jesucristo experimentó todo lo que usted y yo experimentamos. En esa primera venida, Jesucristo se humanó completamente de tal forma que se identifica, hermanos, con tu sentir, se identifica con tu sufrimiento, se identifica con tus temores. Él te conoce a la perfección. Y no solamente por el hecho de ser Dios, porque Dios nos conoce, pero Jesucristo lo experimentó en carne propia. Eso, hermanos, ya es algo muy diferente. En carne propia Jesucristo vino. ¿Y por qué se tomó toda esa molestia, hermanos? ¿No pudo haber venido ya como adulto? Claro que sí. ¿Como un rey triunfante? Claro que sí. Bueno, iba a venir. Así es como lo esperamos en la segunda venida. Pero en la primera venida, hermano, quería identificarse contigo. Quería estar cerca de nosotros, quería ser Emmanuel. El propósito nos lo da Pedro. Vamos a regresar al pasaje que vimos y vamos a ver los versículos 9 y 10 del segundo capítulo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe que en los países donde se tiene la cuestión de ser una monarquía, o sea que hay reyes, monarcas, hay algo bien claro, bien específico que es el linaje real? Si usted quisiera de pronto emparentar con alguien de la realeza, no sería posible. Y tan es así que, hermanos,
Hay una expresión muy conocida. Se dice que la realeza tiene sangre. Ah, caray. Será. Vamos a meterles una cortadita, ¿no? A ver si sale azul. Digo, por pura curiosidad. No por hacerle daño a nadie. Pero de sangre azul, hermanos. ¿Cómo ve? No, a mí me la cortan y es roja, hermano. Es roja. Pero ese dicho, hermanos, nos refleja mucho. Usted, con todo respeto lo voy a decir, plebeyo, corriente, común. No, ya naco y es otra cosa. Entre todos sí hay nacos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Usted no podría emparentar con alguien de sangre azul, hermano. Su linaje no es el adecuado. Por eso se dice que la realeza, hermanos, tiene sangre azul. Usted, para pertenecer a este linaje, usted tiene que tener sangre azul. No cualquier chango brinca en este mecate. ¿Se da cuenta? Pero dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, somos un linaje escogido. Que el Espíritu Santo le ha placido escogernos. Y algunos fuimos medio cabezones, no queríamos, hermanos. Ya nos había hablado y nosotros todavía damos patadas de ahogado. Pero Pedro declara que el Señor Jesucristo, que las promesas que habían profetizado los profetas desde el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y tenían el propósito, hermanos, de que Dios, la familia de Dios, creciera. Y esta familia fuera distinguida porque es un linaje escogido. No porque usted sea más que nadie, no porque yo sea más que nadie, hermanos. Dios nos eligió y somos por eso un linaje escogido. Por pura gracia, hermanos. Por pura misericordia. No por algo que usted haya hecho o haya dejado de hacer. Porque usted no tenía nada que pudiera hacer para ganarse esa posición. Pero sí se la regaló Cristo Jesús. Y no solo eso, hermanos, dice también, declara Pedro que nosotros somos real sacerdocio. Hay un aspecto muy importante, hermanos, un concepto dentro de la teología que nos habla acerca del sacerdocio de todo creyente. Piense por un momento, ¿cuál era el trabajo más fuerte de los sacerdotes? La intercesión. Ellos eran los que intercedían entre el pueblo y Dios antes de que viniera Jesús. Ya vimos que ellos eran los encargados, los sacerdotes eran los encargados de toda la cuestión del sacrificio, fuera sacrificio de un animalito o también había sacrificios de vegetales. Cualquiera que fuera el sacrificio que usted quería presentar, usted no podía hacerlo a cuenta propia. Usted tenía que ir a través de un sacerdote. Pero en este nuevo pacto que el Señor Jesucristo hace con nosotros, nos constituye a todos, hermanos, en real sacerdocio. ¿Cómo ve? De tal manera que usted también puede interceder por su vecino. Ay, Panchita, yo sé que estás enferma, pero yo no puedo orar por ti. Déjame, le llamo a la pastora. No, hombre, la pastora está orando por otras 100 personas. No, Panchita, pues ni modo. Te vas a morir porque yo no puedo orar por ti. ¿Será que así es la cosa, hermanos? No, Dios te ha constituido real sacerdocio, dice la Escritura. De tal manera que tú también puedes interceder por la persona. Tú también puedes doblar rodilla y decirle, Señor, ten misericordia de mi vecina Panchita. Ten misericordia. Tú también, hermano, tienes la facultad como sacerdote del Señor de ministrar el evangelio a los demás.
Pedro lo presenta como un real sacerdocio. Pablo dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Es lo mismo. Nosotros somos los indicados para venir y anunciar lo que Dios ha hecho. Y después, hermanos, Pedro dice, pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos acerca del sacrificio redentor de Cristo, ¿sabe qué es redimir una cosa? Es literalmente que usted vaya, yo no sé cómo se diga en su país, ¿verdad? Pero en México tenemos el Nacional Monte de Piedad, que es el lugar donde usted va y empeña algo. Tiene necesidad, pero tiene un buen reloj, un reloj de marca, que tiene varias joyitas por ahí, que es de oro. Usted va, el valor del reloj puede ser 10,000 pesos, usted va y lo empeña por 5,000. Pero usted tiene que regresar dentro de un mes con esos 5,000 pesos para poder redimirlo, porque de otra forma, Nacional Monte de Piedad se queda con su relojito, porque usted no tuvo dinero para pagar. Hermanos, Jesucristo pagó por su sangre por ti y por mí. Cuando pensemos en Navidad, hermanos, no pensemos nada más en una fiesta donde yo voy a poder comer de todo lo que quiera, de que va a haber una reunión familiar muy hermosa. Qué bueno que hay todo eso. Pero que el centro de nuestra Navidad, hermanos, sea recordar que Dios pagó por nuestros pecados, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que ese niño que estamos celebrando de que vino a nacer, venía a nacer con un propósito. El propósito, hermanos, no solamente es que nosotros fuéramos linaje escogido, no solamente que seamos real sacerdocio, no solamente que seamos un pueblo adquirido a precio de sangre, sino, sigue diciendo Pedro en el resto del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos que anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Ya lo hemos hablado. Dios se hizo humano por amor a ti. Qué hermoso que iniciamos el servicio con ese versículo tan conocido de Juan 3:16. Y por cierto, si usted ve el mundial, pues seguramente por ahí también va a aparecer John 3:16. Siempre lo hacen, no falta que cristiano se meta ahí y le ponga ahí John 3:16. Para que todo el mundo se entere de Juan 3:16. Hermanos, nosotros somos las personas adecuadas para anunciar esas virtudes a nuestros familiares, a nuestros vecinos. En este tiempo de Navidad, estadísticamente, hermanos, es cuando más suicidios se cometen. Es cuando la gente se siente más triste. Es cuando más se le cargan los recuerdos porque perdió a algún ser amado este año o hace años. Y la herida aún sigue abierta ahí. Traigámosle la esperanza del Evangelio. Anunciémosle que hay buenas noticias. Hablemosles de Cristo Jesús. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dios te está llamando, hermano. Podemos ver los llamados que hizo Dios en el Antiguo Testamento y cómo les hablaba a los profetas y los llamaba a un ministerio. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo iba caminando por las calles y de pronto veía por ahí a un recaudador de impuestos y decía, ven y sígueme. Podemos ver cómo llegó a la playa y después de una pesca milagrosa le dijo a Pedro y a Andrés y a Juan y Zebedeo, síganme. Dios, hermanos, sigue llamando gente. Dios sigue llamando a su pueblo. Dios sigue llamando a sus hijos. La voz de Dios no se ha cerrado, no se ha acabado. Él nos sigue llamando. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado el llamado de Dios?
¿A qué te está llamando Dios? A más santidad, a más entrega, a más devoción, a ser fiel en tu tiempo devocional con Él, a estar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor que el pueblo pereció porque ignoraba las Escrituras. Tanta gente, hermanos, se va detrás de los ídolos, se va detrás de los falsos profetas, se va detrás de falsos maestros porque ignoran la Escritura. Y termina Pedro este versículo diciendo que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El último día del discipulado yo les decía a los hermanos, vamos a hacer un ejercicio en el cual tú vas a escribir tu testimonio en 3 minutos y lo vas a dar en 3 minutos. Y como siempre me maravilla si usted viera desde mi punto de vista los rostros de la gente, ¿verdad? Cuando le dice 3 minutos. 3 minutos. Pues, ¿qué puedo decir yo en 3 minutos? No voy a decir nada. Pero se mete usted al ejercicio, empieza a pensar, echarle materia gris, coco, y escribir 1 minuto para hablar de cómo era usted sin Cristo, de las tinieblas en las cuales usted andaba. 1 minuto para escribir de cómo lo llamó Dios, quién le habló de Cristo, cómo sucedió eso. ¿Fue una persona? ¿Fue un familiar? ¿Fue un pastor? ¿Lo llevaron a una cruzada evangelística? ¿Cómo fue? ¿Tuvo usted un accidente y lo visitaron en el hospital? Yo no sé cómo haya sido, pero usted tiene 1 minuto para hablar ahí de cómo conoció usted a Cristo, cómo Dios lo llamó. Y por último, el otro minuto, hermanos, para decir qué cambios ha habido en su vida ahora que Cristo Jesús es Emmanuel, que Cristo Jesús está con usted, que habita en su corazón. Y ahí estaban los hermanos trabajando en su tarea. Y de pronto un valiente dice, pues yo ya estoy listo, pastor. Pero espérate, hermano, vamos a dejarlo para la celebración que vamos a tener como grupo, ¿verdad? Porque va a tener una celebración pequeña. No, pastor, es que yo estoy listo ya. Yo dije, no, este bárbaro lo va a reventar aquí. ¿Sabes qué? Dalo. 2 minutos, hermanos. En 2 minutos dio muy bien dado su testimonio. Pero la cosa, hermanos, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese fue el propósito, hermanos, por el cual tú eres ahora real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido. Esa es la razón, hermano. No le busques más. No vas a encontrar nada más en la Escritura. Esa es la razón. Y vamos terminando con el versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Se acuerda cómo en la construcción del templo se dejó el patio de los gentiles? ¿Se acuerda cómo quedamos de lejos? Hermanos, estábamos hasta allá del lugar santísimo. Es más, ni siquiera nos dejaban pasar por la primera puerta. Ahí por la puerta de la Hermosa. Ni siquiera por ahí podíamos pasar, hermanos. Porque no éramos pueblo. Porque somos gentiles. Pero ahora, hermanos, dice la Escritura, ahora sí eres pueblo. No eras, pero ahora ya eres. Ya eres pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cuán hermoso es Dios y con cuánta misericordia te ama? Yo, hermanos, créanme que yo no me cansaría de seguírselo repitiendo, pero eso no es ni siquiera un pedacito del reflejo del gran amor que Dios tiene para contigo, para conmigo.
Dios, dice la palabra, nos ama con un amor eterno. Porque Dios es amor. Y es un Dios eterno. Y termina Pedro en este versículo 10 diciendo que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, vivíamos en desesperanza. No habíamos alcanzado esa misericordia de Dios. La gracia de Dios aún previniente, aún cuando estaba ahí, nos rodeaba por todas partes. Nosotros estábamos ciegos por nuestro pecado, hermano, no la podíamos ver. Pero cuando Dios abrió nuestros ojos, cuando nosotros nos dimos cuenta de esa gracia, de ese regalo no merecido. Navidad, hermanos, es hablar del mejor regalo que Dios te puede dar.